ahora cambiamos de sección. Está con nosotros Lázaro Mediavilla. Él es doctor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es profesor titular de la Politécnica de Madrid. Tenemos la suerte de que nos ha acompañado en ANETA durante bastantes años, ha estado indagando y trabajando sobre llamémoslo así, este conflicto de intereses entre el turismo y el deporte, que ha conseguido conciliar de manera académica con distintas investigaciones. Ha trabajado en el proyecto ELESA y bueno, hemos querido que esté con nosotros para que nos hable de él. Y yo creo que ya Lázaro estás por aquí, ¿verdad? Sí, hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente, Lázaro. Gracias por venir. Gracias, Tana. Eh, Bueno, Lázaro, sin más, te doy la palabra. Luego no te me vayas para hacer dos o tres preguntitas y charlamos ujú, más. de acuerdo. Voy a tratar de ser breve para que podáis seguir con este objetivo de cumplir los timing que lleváis tan bien, ¿no? Según me han comentado. Bueno, antes de nada, primero agradeceros a Aneta y a la Asociación de Valencia y a la Comunidad Valenciana, pues toda su preocupación, sobre todo porque todo empieza siempre por una preocupación para mejorar algo, ¿no? En este caso, un servicio que se da a través de las empresas de turismo activo. Y sin más, pues trato de presentaros, a ver si las tecnologías juegan a nuestro favor. Vamos allá. Ujú. Ujú. Vamos a ver. ¿Me podríais confirmar que se ve, que lo Sí, veis? ¿Sí? perfecto. Sí, Perfecto. fantástico. Bueno, pues gracias a esta iniciativa de inquietud, de mejora, que tanto la Federación Valenciana de Turismo Activa pues ha querido desarrollar, pues nos habéis dejado meternos un poco más en vuestra casa, en vuestros oficios, en vuestro trabajo. Nosotros, hablo en plural porque somos un grupo de investigación en el que hemos participado, como veis ahí, estas 4 personas. Y hemos desarrollado pues, un primer estudio, lo que sería un acercamiento básico al estado de la cuestión en la formación de la Comunidad Valenciana. Nos queda por hacer porque creo que ahora tendríamos que ir a analizar la satisfacción de lo que es el cliente interno, del técnico y de la empresa, sobre la capacitación, el cumplimiento de este servicio en relación a las personas que lo reciben, cómo se cubre esas necesidades, un poco a grosso modo, simplificando mucho, el estudio que hicimos para toda Europa en relación a los 14 países para poder decir que el programa educativo que podía aceptarse o acercarse a este sector fuese el ESA, algo mucho más concreto y más específico para la Comunidad Valenciana, ¿no? E incluso identificar el perfil de los técnicos en las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que demandan tanto empresario como técnico sobre su multifuncionalidad y las capacidades que se desarrollan. Bueno, pues lo que hemos hecho es un poco acercarnos a todas las formaciones, que no descubrimos nada, simplemente decimos lo que hay, en este caso en Valencia, sobre formación que capacita a personas que pueden estar al frente de este servicio que se presta, en el que pues, mayoritariamente existe esa formación de técnicos deportivos, que como ya sois conocedores en muchos casos, pues bueno, o nosotros, el grupo lo defiende como tal, creemos que falta algo más específico porque se diluirían en miles, miles, miles y miles de horas el poder formar a una persona que te atienda a todas las actividades, que según el decreto de la Comunidad Valenciana son 67, pero que analizando todas las que se pueden realizar en territorio nacional son 96 actividades, ¿no? Y ahí encontramos ya cierta controversia con lo que hemos querido igualar o comparar o simplemente caminar juntos, que es la Ley de Profesionales del Deporte, en el que bueno, pues, no se identifica este sector específicamente como tal, ¿no? Bueno, técnicos deportivos, certificaciones profesionales y licenciados o graduados en ciencias de la actividad física y el deporte son aquellas personas que están reconocidas para que desarrollen estas actividades, ¿no? Pero en muchos casos, como pone en el último epígrafe, el 60%, más del 60% de estas actividades académicas no están reguladas dentro de esa formación de técnicos deportivos.
Em, Vamos a ver si sigue. Vale, perfecto. En cuanto a lo más específico, pues vemos que hay una formación profesional, el técnico en conducción, que se llamaba el TECO, ahora el técnico en conducción más lo que sería una función de monitores de tiempo libre, pero que siendo la capacitación, formación más acorde a, es, entre comillas, una de las menos utilizadas y creo que no descubrimos nada si decimos que, claro, no es tan utilizada o tan desarrollada en las empresas porque tenemos que ir a una cosa que es la madurez personal, ¿no? Y el desarrollo de las personas que están al frente de un grupo de otras personas a las que quieren obtener un servicio y una satisfacción. Y no es que no estén bien preparadas o capacitadas, pero en algunos casos te puedes encontrar con personas que no llegan a casi a los 18 años y han terminado esta formación y están capacitados para ello, ¿no? Teniendo 18 años les falta un grado de experiencia, ¿no? De mayor experiencia, de trabajo, de estar en una empresa para saber qué es lo que se tiene que hacer o cuál es la cultura de esa empresa de turismo activo. Y un poco por deferencia, en cuanto a los dos decretos que existen en la Comunidad Valenciana que regulan un poco estas actividades, pues nos encontramos con que el decreto de turismo activo, que seguro que es conocedor por todos los que estáis escuchando de la Comunidad Valenciana, y la ley de profesionales del deporte, ¿no? Y nos encontramos en el epígrafe de la definición de actividades de turismo activo que, claro, mientras uno lo controla, lo regula y lo identifica, que es lo más importante, en el otro podemos suponer, creemos que se puede ver que tal vez esté dentro de algo, pero no existe una especificidad, como sí que existe especificidades en cuanto a otras figuras deportivas que pueden estar ahí, ¿no? En relación a las titulaciones y cualificaciones de los profesionales, pues es cierto que el decreto de turismo activo no identifica específicamente cuál, ¿no? Habla de la parte genérica en el capítulo 3 del artículo 8 y la ley de las profesiones del deporte pues enumera titulaciones, pero dichas titulaciones en muchos casos no cubren esta totalidad. Habla, por poner un ejemplo, del reconocimiento de las actividades ecuestres y separado el de los tecos. Cuando los tecos llevan también un desarrollo de formación ecuestre en el cual pues, se podría identificar como tal, ¿no? Como parte o ámbito de formación que se está desarrollando ahí. Cuando nos centramos en el ámbito profesional, pues sí que se identifican a monitores y a guías. Y en el ámbito de la ley, hablo del turismo activo, y en el ámbito de la ley de los profesionales del deporte, pues hablamos de monitores deportivos en actividades recreativas o de animación deportiva. Y esto es un espectro muy, muy grande. Y aquí tenemos que identificar que hay muchas federaciones deportivas que, visto esa parte recreativa del ámbito deportivo, están cambiando parte de sus estatutos para identificar ese espacio recreativo, que sí que lo tiene el ámbito del deporte, pero que también es merecedero de ser reconocido y sobre todo en el ámbito del turismo, que es como el ámbito más natural o vamos a llamarlo de donde nacen muchas de estas actividades o iniciativas, ¿no? Porque no todas son federativas deportivas como tal, ni lo que hacen es crear el ámbito recreativo del deporte, que es la creación de la base para luego el desarrollo de unas competencias deportivas distintas a las del ámbito turístico como tal. Asimismo, en competencias profesionales, pues el asesorar o acompañar a clientes en la realización de actividades contratadas, mientras que en el otro lado es la iniciación en el ámbito deportivo, el guiaje, pero el guiaje entendamos que es una cosa que tradicionalmente se ha reconocido a los técnicos deportivos, pero que su competencia como formación deportiva en muchos, por no decir en los decretos que los regula dicha formación, fundamentalmente es la parte de si es base para la creación de bases en el ámbito deportivo competitivo, porque a día de hoy pues no se han creado guías para ver instalaciones deportivas o guías para identificar las bandas o las cintas de un campo de fútbol.
Y no tengo nada en contra ni del fútbol, ni del baloncesto, ni de ningún deporte de sala, ni de interior, ni de exterior. Simplemente que identificamos los elementos como tal, ¿no? Igual que la palabra guía es muy genérica, mientras que en el otro ámbito del turismo activo es muy concreto. Voy un poco deprisa por lo comentado, no me gustaría pasarme del tiempo ni comerle dicho tiempo al siguiente ponente, ¿no? En relación ya a esto, pues vemos que turismo y deporte, las actividades de turismo activo pues son actividades del ámbito del turismo, turísticas, deportivas y de ocio y recreativas, ¿no? Y actividades que tienen que ver con el concepto y el espíritu de la aventura y las actividades recreativas como tal. Y vemos que hay un sector en el ámbito del ocio de tiempo libre que en la formación siempre tenemos que tener este sombrero puesto. En la formación es un perfil de tiempo libre y ocio. Es un perfil de recreación como tal. Y no posee para la formación unos requisitos técnicos previos. Es decir, a ningún teco se le pide que entre con, quien dice teco, dice tafad, porque están habilitados. Esa formación, esos mínimos. E incluso como ya me imagino que muchos de vosotros sabéis, en muchas titulaciones de las 52 facultades que hay de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por no decir casi en la mayoría, pero no en todas, porque también soy conocedor de aquellas en las que sí que se les pide unos requerimientos físicos básicos mínimos, pero tienes que demostrar durante la vía formativa de tu carrera esa capacitación, ¿no? Siempre con fines recreacionales y siempre buscando esa satisfacción del cliente, ¿no? Y hay conocimientos que son muy transversales y muy diferentes, mientras que en el ámbito del deporte es un perfil deportivo. Exige, todos conocemos qué es lo que nos piden para ser técnicos en montaña o técnicos en kayak o técnicos en spele o en buceo, bla, 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 bla. Da igual, es la formación que está muy bien y es un ámbito formativo estupendo y que tiene que existir y tiene que estar, pero en su justa medida, en la posición o en el espectro de clientes que debe de reconocer ese sector, ¿no? En que se centra mucho más en los fines técnicos que deben de estar y en el rendimiento como tal, ¿no? Otra cosa es que nosotros, siendo técnicos, no focalicemos en eso, pero el decreto habla de esa formación, ¿no? Y de esa formación en ese contexto. Conocimientos de altas habilidades técnicas que son necesarias para acceder a ciertas partes que luego nos dan vía para más formación y, claro que sí, el examen o los exámenes finales como tiene el sector del aire libre para que alguien esté capacitado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues la problemática entre dos áreas, el área del turismo y el área del deporte. Aquí lo curioso es que la formación de un área en la que se está desarrollando un servicio la lleva a otro área. Y esto crea pues cierta controversia y cierta regulación o pseudo-regulación de quién puede acceder a ese tipo de formación turística. Es muy extraño ver que a un cirujano le regulase la actividad, pues porque como utiliza un bisturí que es de metal, pues es la industria metalúrgica. No, pues aquí pasa lo mismo. Nosotros desde el ámbito del turismo o desde el ámbito del deporte, depende para qué sea, igual que el turismo no debiera de desarrollar actividades que tengan que ver con el ámbito competitivo, ligas nacionales, internacionales o lo que sea, pues el ámbito del deporte tampoco tendría que estar metido en la formación o capacitación de las actividades que tiene que desarrollar el ámbito del turismo. Pero no por nada, sino porque existe una complejidad en el entendimiento y empatía entre el deporte y el turismo, porque se consideran que pisan terrenos. Y es todo lo contrario, ¿no? Son totalmente compatibles, totalmente hermanos dentro de lo que sería pues casi esa familia profesional, y podremos ir a las cualificaciones como tal, donde sí que existe un hueco en el que se podría llegar a compartir ciertos aspectos, ¿no? Y la necesidad de esta regulación pues hace que esto fuese pues, algo que tuviéramos que abordar desde el ámbito del turismo. Claro, esta problemática en el entorno de la formación, pues nosotros, como no tenemos un referente, aquí pues buscamos esos referentes. Esto ya es antiguo, vamos, que es de hace 6 años. Antiguo para nosotros es aquello que pasa de 5 años en adelante, en cualquier ámbito de la investigación, ¿no? Pero consideramos que sigue siendo un referente porque es la posición de lo que hacemos nosotros en el ámbito del
y hablo de nosotros en el sector del turismo activo y en el ámbito, también en el ámbito del deporte. ¿Qué es lo que hace el deporte? ¿Qué es lo que hace el ámbito del ocio y la actividad física? Pues hay más afinidad con lo que le llaman fuera de las fronteras españolas con el fitness, lo que serían las actividades al aire libre, que con el ámbito del deporte, donde hay esa operatividad técnica de búsqueda de capacidades físicas y de, entre comillas, un cierto rendimiento más allá de la satisfacción. Eso no quita para que el deporte dentro de los ámbitos federativos siga haciendo la promoción de sus actividades deportivas para tener bases y para tener una promoción de esa actividad deportiva como tal. Por dar unas pinceladas, sí que podríamos destacar pues, los programas de ámbito estadounidense o norteamericano, porque Canadá también está ahí muy metido en relación a este espacio, o lo que hacen en el Reino Unido, o lo que se ha hecho en Europa y que ya lleva por su tercera promoción de formación en el programa ELESA, en el que España pues, estuvo inmersa en ese trabajo, ¿no? Por resumir y reducir mucho, el ESA tiene unos módulos generales y unas capacitaciones técnicas, pero el ESA se centra fundamentalmente en un plan de formación sobre esos módulos generales. Las capacitaciones técnicas se pueden adquirir perfectamente desde el ámbito federativo, es decir, que es necesario ese ámbito federativo, pero también el ámbito de la educación formal, de la no formal y de la informal. Es decir, alguien puede alcanzar unos conocimientos técnicos en cualquiera de estos ámbitos que para que se le reconozca como una capacidad técnica profesional. Lázaro, creo que acabamos de perder la señal. Tendrá que superar ese examen que hay colgado públicamente el día de la convocatoria de técnico y podrá, pues por ejemplo, tener... termino, Tana, si es que... No, que se quedó la señal trabada, pero ya está fluyendo otra vez. Gracias. Ya me queda nada. A modo de ejemplo, los técnicos deportivos que al final en sus asignaturas y módulos llegan hasta los 1000 y pico horas. Aquí hablamos de que un técnico llamado Turismo Activo, el ESA, hace una formación de 3200 horas, pero no hay que asustarse porque de esas 3200 horas, 1600 se desarrollan en empresas, es decir, tu formación son 1600 horas muy lejos de lo que se exige ahora a un TECO, a un TAFAT o a un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es algo que aborda el conocimiento y que valida y valora el trabajo que se hace desde las empresas. Y desde esas otras 1600 que quedarían, hay 800 que se dan básicamente en online y otras 800 que ya sí que son Estamos teniendo algún problema con la señal de concretas y Lázaro. específicas presenciales. Por lo tanto, es una formación que entiende también la situación en la que se está desarrollando a diario. Hola, hola, Ahora sí, hola, que hemos hola. tenido algún problema Ahora, de conexión, Lázaro, y se va y se viene. Ahora te recibimos correctamente. hola, Ahora sí. Si quieres, hola, hola. ¿Me perfecto. oyes? Sí. Sí, Pues continuamos. no sé dónde os habéis quedado, pero bueno, pues se trataba de matizar ese detalle de las horas de formación que tiene esta formación, el ESA, en relación a esos bloques presenciales en empresa, online y la parte presencial final de dicha formación. Y por último, para concluir, pues comentaros que el sector del turismo activo, pues Las conclusiones. es lo que se diferencia y creo que bastante y su posición uno de otro, sino que pueden convivir. ¿Sí? Tenemos ¿Hola? ese problema de conexión. Ya estamos en las conclusiones. Vamos a concluirlas. Perfecto, Perfecto. Lázaro. Vamos a intentarlo, sí. Pues nada, deciros que el turismo es un ámbito que tiene su propia entidad, por decirlo de alguna manera, que las titulaciones hay que centrarnos en aspectos puramente pues de esa necesidad del servicio y que es necesaria, pues eso, más una formación que ayude a desarrollar estas actividades con mayor servicio. No quiero enrollarme más y todo lo que pueda ser preguntas que aclaren o que ayuden o que crean debate, pues estoy a vuestra disposición.
desde el grupo de investigación comentaros que, pues nada, un placer y ganas de poder ayudar y colaborar con todos los datos que nosotros vamos trabajando e investigando por ahí. Gracias. La verdad, Lázaro, que tenerte, no vamos aunque tengamos problemas de conexión, no vamos a dejar que te vayas todavía, Ujú. a aprovechar que te tenemos aquí. Porque, claro, haber contado con tu equipo, contigo, para este informe, para esta investigación, no ha sido porque sí. Realmente nuestras empresas se encuentran con la problemática que tú estabas de alguna manera mencionando, llegan nuestros clientes y no llegan a pedirnos una actividad deportiva. Llega una familia con distintos rangos de edad, desde un abuelo, una abuela, un niño, un padre, una madre, y quieren vivir una experiencia, pero nada que tiene que ver con el rendimiento ni con la competición. Luego se sale completamente del ámbito deportivo y entra en la esfera turística, y nuestras empresas ahí sienten esa necesidad de definir un espacio de formación que les lleve a satisfacer bien esta demanda del cliente. Y claro, nos encontramos con que la esfera formativa lleva a satisfacer más las demandas deportivas y no tanto las de la experiencial turística, ¿no? Ujú. Por eso ha sido contar contigo. Y lo hace, tu explicación lo hace de manera conciliadora, ¿no? Te hemos escuchado que desde las mismas federaciones que capacitan de alguna manera al profesional, o el que viene del ámbito Ujú. del deporte y tiene unas competencias, o el que viene del ámbito del turismo completamente también tiene otras, y eso se puede conciliar y se puede unir. El ELESA tiene este objetivo, pero Ujú. sí es verdad que encontramos cuando llegamos a la administración ciertas carencias o cierta dificultad, que todos las tenemos, para ver cómo integrar esa titulación en nuestra oferta formativa. Si tuviéramos que decirle a ese servidor público, a esa administración pública, esto sería lo apropiado para implantar el ELESA. Yo sé que te estoy pidiendo que te mojes, te estoy pidiendo un papel que no es el tuyo, pero ¿qué le podríamos decir o cómo podríamos animar a la administración pública para que implantara ese ELESA que responde realmente al perfil de cliente que tenemos? Ujú. Pues gracias, Tana, por esta oportunidad, siempre desde la humildad y desde las ganas de trabajar. Es decir, no hay una verdad absoluta ni tenemos la certeza de un camino que asegure esto. Pero sí que es cierto que en estos estudios posteriores, y ya en este estudio hemos ido identificando, pero no nos daba tiempo para introducir, cómo sería, ¿no?, el procedimiento, cómo sería esta parte de instaurarlo. Creemos que hay una vía, y una vía bastante bueno, pues, compatible con el resto de las vías. Hay una familia profesional, que es la del turismo, que es la del turismo, hostelería, y que está ahí, y que le falta, o creemos que le falta, lo que el ELESA le puede llegar a aportar, y con mucha humildad lo decimos, porque tendríamos que pasar el proceso que hace el INCUAL para un grupo de gestión, que yo creo que tendría que apoyarlo e impulsarlo a NETA, en el que se presenta dicha capacitación con sus unidades de competencia que están desarrolladas como tal, en ese nivel número 3, ¿no? En ese nivel número 3 en el que también por competencias, por horas, por desarrollo, por formación, por unificación europea, sería el mismo nivel que se está dando en otros países, y que puede estar perfectamente dentro de esa familia, de la familia del turismo. Que además es compatible con el hecho de que alguien de los tecos, por simplificarlo mucho y decirlo así, que está en un nivel 2, pueda saltar con esa experiencia y esa capacitación al siguiente nivel, que no tiene por qué ser un técnico en actividades físico-deportivas, que suelen ser de sala, de interior, de espacios cerrados. No solamente eso, sino que podría pasarse igual que en otras capacitaciones y familias profesionales, compatible con ese otro de turismo. Y por lo tanto le estás dando además una vía de progresión, de mayor experiencia, de que a los 2 años ya esa persona tiene 21, 22 o más años, si es que lo ha empezado más tardío, y con ya un bagaje de una iniciación primera en el TECO y una experticia, experiencia, mayor desarrollo de formación técnica en ese nivel 3 de la familia profesional del ámbito del turismo.
hay que trabajarlo y hay que estudiarlo y hay que empezar a solicitarlo como tal, como certificación y como unidades de competencia que se pueden ir sacando modulares como tal y que al final componen esa cualificación profesional que perfectamente a día de hoy no existe. No hay una competencia en el que podamos reñir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que viajar en el mismo camino de dar un servicio desde el ámbito del turismo, mientras que el ámbito de la familia profesional del deporte está perfectamente estructurado como tal, ¿no? Bueno, en el proceso de humanización se van definiendo, ¿verdad? Las competencias, se van definiendo las disciplinas y bueno, tener paciencia, seguir trabajando en ello. Yo creo que lo conseguiremos tarde o temprano, como ha ocurrido con tantas disciplinas, sobre todo porque se hace desde una perspectiva de conciliación, de encuentro de lo que hemos hecho históricamente y de los retos que se nos presentan. Cuando las propuestas son así, desde el consenso, desde el diálogo y la conciliación, tienen un futuro halagüeño. Lázaro, gracias por estar con nosotros. Volveremos a contar contigo sin duda. Gracias a vosotros por contar con el grupo de investigación en el que yo soy uno más, pero que estamos ahí para tratar de aportar más datos y más información para tomar la mejor decisión.